y demás, dice el Código Civil, ¿no?, inherentes a la persona humana, tienen ciertas características. Una de ellas es que es irrenunciable, y la segunda es que no puede cederse de manera alguna. Obviamente, cuando hablamos de los derechos de la persona, estamos hablando de los derechos humanos. Y eso es una larga historia. Los derechos de la persona son reconocidas por las revoluciones enciclopedistas de la Francia revolucionaria. Y también por las primeras guerras, ¿no?, de independencia que realizaron en los Estados Unidos, que proclamó que todos los hombres son iguales ante Dios. La Revolución Francesa, desconociendo el lado religioso, desconociendo el lado de Dios, propugnando simplemente el imperio de la razón, reconoce que la persona es, ¿no?, sujeto de ciertos derechos, como la libertad, la igualdad y la solidaridad. La Revolución Francesa marca entonces el cúmulo final, ¿no?, de lo que serían, pues, la fuerza, el uso de la fuerza para lograr el cambio de las superestructuras que dominaban la Europa de aquel siglo. Las revoluciones republicanas, ¿no?, de Latinoamérica también propugnaban a eso, a la igualdad y a la libertad. Los valores de la libertad, como aparece en el cuadro de la diapositiva, era el más buscado y era el más protegido, y en el valor de la libertad se justificaba la normatividad jurídica nueva que quiso, ¿no?, de alguna manera implementarse en el año 1812 con las Cortes de Cádiz, pero que finalmente cayó, pues, en saco roto al iniciarse la revolución que cambió la superestructura de las colonias de aquel tiempo. El derecho, entonces, desde este punto de vista, el derecho humano es concebido como valores, ¿no?, como valores que tienen que volverse realidad, siendo la libertad el mayor de ellos. Posteriormente, con la Declaración de los Derechos Humanos realizado por la Organización de las Naciones Unidas, se da una modernización y se generaliza y globaliza la idea de la libertad, la justicia y la igualdad. Y no solamente estos valores, que son declarados, pues, valores de primer orden, sino aquellos que también son declarados como de segundo, tercero y cuarto orden, relacionados con justamente los de primer orden. Nadie puede tener el derecho a la vida si no tiene, pues, también el derecho a un ambiente sano. Los derechos, entonces, encadenados y vinculados de esta manera, se vuelven, pues, en un bagaje, ¿no?, de ejercicio jurídico para los legisladores y de defensa para nosotros los abogados, que pretendemos, pues, que estos derechos sean respetados y sean consolidados, no solamente en una constitucionalidad, sino en la realidad. Vamos con la siguiente diapositiva. Bueno, un derecho muy defendido es el derecho a la intimidad personal y familiar. Dice la norma que la intimidad de la vida personal y familiar no puede ser puesta de manifiesto sin el asentimiento de la persona o si ésta ha muerto, si el de su cónyuge, descendiente, ascendiente o hermanos, excluyentemente y en este orden. Quiere decir que el derecho a la intimidad personal es tan importante que no se puede atacar, ni se puede tergiversar, ni se puede abusar de él estando la persona viva. Y al morir esta persona, en la defensa de esa intimidad, la defensa pasará a los familiares, a los herederos, a los sucesores, aquellos que han tenido con esta persona un vínculo parental. Este derecho a la intimidad es importante porque se entiende que cada persona humana tiene su propia dimensión, cada persona humana tiene su propio origen y su propio final, y toma decisiones en base a la libertad de su conciencia y de opinión. El derecho a la intimidad es un derecho que hoy en día es también en conflicto con otros derechos como el derecho a la información y como el derecho, pues, a lo que se llaman los espectadores públicos, los personajes públicos, ¿no? Vamos a otra diapositiva. El derecho a la imagen y a la voz. Leamos juntos. La imagen y la voz de una persona no pueden ser aprovechadas sin autorización expresa de ella, o si ha muerto, sin el asentimiento de su cónyuge, descendientes, ascendientes, hermanos, excluyentemente y en este orden. Esto quiere decir que una persona, por ejemplo, un gran político, por ejemplo, un músico, un cantante, un gran disertador, un profesor de clase virtual, ¿no?, que no ha dado su autorización, no se le podrá usar sus declaraciones, ni aprovecharse de ellas, ni tampoco lucrar de ellas si no se cuenta con su autorización. Y a la muerte de tendrán sus familiares y sus herederos, ¿no?, excluyentemente, si por ejemplo yo tengo cónyuge, yo tengo esposa, ¿no?, ella será la primera en protestar. Si no hubiera ella, los hijos. Si no hubiera los hijos, mis padres. Y si no hubieran ellos, mis hermanos. Excluyentemente uno del otro, ¿no? Eso quiere decir que si uno no protesta, el otro no puede sustituirlo. Tiene que esperar que proteste él. ¿Por qué se hace esto?
Se hace porque se entiende que así como la persona humana tiene una vida, una intimidad, también lo que ella produzca, lo que ella genere a través de su imagen y de su voz, forma a la persona. Son elementos constitutivos de la persona que marcará un perfil y una imagen. San Martín, Bolívar, Martín Lutero, los grandes hombres de la historia han perfilado una imagen y una voz. Una imagen histórica de ellas, ¿no? Que definitivamente pues necesita ser protegida. Un gran cantante, un autor, un compositor que exprese a través de su creatividad un bien